Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa más de Mensana. Hoy vamos a hablar de las adicciones, cómo se vive en un entorno cuando una persona pues padece una adicción pues a cierto tipo de sustancias, qué pasa, qué pueden hacer los familiares, estar atentos, disfrutar como siempre del programa y sobre todo pongamos en valor esa salud mental que aquí en Mensana es la verdadera protagonista. Volvemos enseguida. Y así comenzamos Mensana para hablar esta semana de las adicciones. Con nosotros, como os decía, dos grandes invitados, dos grandes profesionales pues que van a poner sobre la mesa pues todo lo que conlleva el tener en casa o que una persona sufra ciertas adicciones. Tenemos la suerte de tener con nosotros hoy a Belén Pardo. Bienvenida, Belén, ella es directora de Proyecto Hombre Málaga, y a Jaime Álvarez, él es director de Horizonte Proyecto Hombre Marbella. Vamos a contaros, si os parece, en primer lugar, un poco sobre estas organizaciones. Belén, bienvenida en primer lugar, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Háblanos, tú estás en Málaga, en Proyecto Hombre, ¿cuánto tiempo lleva la asociación? ¿Qué hacéis allí? Pues mira, en principio llevamos casi 40 años, 39 años hacemos este año. Y bueno, pues surge un poco a raíz de un movimiento social muy potente que existían en los años 80, 85, que es la pandemia de la heroína. Entonces había muchísima alarma social porque había personas que estaban muriendo y había una alarma social también porque había robos, hurtos asociados a tironeos y tal, asociados a este fenómeno. Entonces se empiezan a generar en España muchas asociaciones, sobre todo al lado de madres de chicos afectados, y bueno, empiezan a surgir movimientos. Uno de ellos es Proyecto Hombre en Málaga, y surge para dar respuesta a eso, a personas que entonces tenían un grave problema asociado al uso de la heroína y que bueno, había que utilizar algún tipo de respuestas. En Proyecto Hombre se van a Italia y en Italia descubren una metodología que es la de Proyecto Uomo allí, que luego exportan aquí y se van allí a formar, en fin. Y bueno, pues es una metodología concreta de trabajo en el que trabajamos de forma holística con la persona, es decir, con todos aquellos ámbitos y factores que influyen en la probabilidad de que la persona pueda salir adelante cuando ha tenido ya un problema de adicción. Y trabajamos de forma integral para que la persona tenga mayor probabilidad de éxito en su determinación de salir de ahí. Esa palabra holística, integral, el hacer ese tipo de terapias, porque al final es un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí. Vamos a hablar ahora también de eso. Jaime, vuestra asociación también, todavía más antigua que Proyecto Hombre en Málaga. ¿Cómo trabajáis aquí en Marbella? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Dónde estáis? Pues mira, nosotros efectivamente la historia cursa de manera muy parecida a la de Belén. Aquí en su día hay un grupo de mujeres que todavía forman parte de la Junta Directiva, que son mujeres muy valientes y muy sensibles a la causa, a esa realidad de los años 80. Y que de alguna manera pues se quieren mostrar inconformistas y bueno, pues generan o constituyen esta asociación en Marbella.
Y bueno, pues 42 años, un poquito más que Málaga después, pues seguimos trabajando, cubriendo necesidades reales que tiene la sociedad de Marbella o de alrededores, unas necesidades que van cambiando, porque quizá esos perfiles de heroína de los que hablaba Belén ya no son iguales, claro. han cambiado, ¿no? La velocidad, la sociedad va a un ritmo tan vertiginoso que imaginaros, ¿no? 40 años o 40 y pico años después queda poco de aquellos pantalones de pitillo y esos perfiles tan físicamente tan deteriorados, ¿no? Entonces, bueno, pues a día de hoy estamos cubriendo otro tipo de necesidades porque la adicción ha estado, está y estará, son diferentes, y también trabajamos la parte de la prevención, que yo creo que también es un pilar fundamental de la metodología de Proyecto Hombres, ¿no? El entender desde hace unos cuantos años a esta parte, quizá en España comparado con el resto de Europa, nos hemos dado cuenta un poco más tarde de lo normal de que debíamos de invertir el tiempo, el cariño y la profesionalidad también en empezar a poner semillitas preventivas para de alguna manera minimizar la probabilidad de encontrar el día de mañana con perfiles que ya tengan el problema. Por lo tanto, en Marbella trabajamos esa parte terapéutica y esa parte de prevención y no paramos. Sin parar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una adicción como tal, Belén? Pues una adicción es cuando ya la persona tiene una pulsión y una necesidad tal de realizar un comportamiento, una conducta, que incluso la tiene que hacer no para notar el bienestar que le producía inicialmente, sino para evitar el malestar que le produce el dejar de hacerlo. Cuando una persona ya tiene su comportamiento en torno a una sustancia o un comportamiento potencialmente adictivo, ya consideramos que es una adicción. Aunque el DSM-5 ahora mismo no habla de adicción, pero nosotros en nuestros contextos sí seguimos hablando de adicción. Tú hablabas antes, o hablábamos en esos años 80, la heroína, caballo. ¿A qué esta nueva generación en estos años, a qué está haciendo la gente? ¿Qué adicciones son las que estáis viendo más en vuestro caso en Marbella y en el vuestro en Málaga? Pues mira, yo creo que aquí en Marbella te hablo con exactitud y creo que estos datos son representativos de otro tipo de sociedades, porque al final somos sociedades bastante homogéneas, ¿no? En España. Hay una serie de adicciones que no varían demasiado, como puede ser el alcohol, la cocaína, el cannabis. La prevalencia, bueno, pues analizando los últimos 20 años, disminuye o aumenta muy levemente, pero nada significativo. Luego hay aquellas, la heroína, que bueno, todavía quedan casos residuales. Quizá últimamente se me pregunta que hay un repunte de la famosa heroína, porque hay unos canales en Europa y viene una heroína de mejor calidad y más barata, pero en los dispositivos especializados no nos está llegando. Y luego hay otro tipo de sustancias que quizá hace años no existían, que son más las sustancias que tienen que ver con sustancias de laboratorio, sintéticas. Eso cuando hablamos de adicciones con sustancia, pero debemos de hablar también una cosa que gracias a Dios ya nos suena bastante común, que son estas adicciones comportamentales, conductuales, que no hay sustancia por medio y que quizá en su día, yo no sé si no existían o no se trataban, pero que ahora sí las tenemos, ¿no? Adicciones a las nuevas tecnologías, a los móviles. Sí, lo hablábamos antes, además. Entonces, esto en comparación con... No estaba trabajando en un perfil, en un dispositivo profesional en los años 80, pero preveo que no habría este tipo de adicciones o no se trataban, y ahora sí las tenemos, ¿no? Ahora encontramos el juego patológico o este tipo de cosas que gracias a Dios nos van sonando de manera un poco más familiar. Vosotros en Málaga también entiendo que trabajáis esa parte con esas adicciones más físicas o a sustancias, ¿no? Como tú bien decías, esa parte bueno, pues a otras adicciones a lo mejor enganchados al móvil, que suena, no, yo solo lo veo un ratito, y a lo mejor ese ratito son 8 horas al día. O como hemos comentado también antes, y lo hemos hablado aquí en Mensana, hablando en el programa de la adolescencia, la adicción al teléfono, pues en niños preadolescentes que tienen acceso a cierto contenido, pues en este caso sexual, donde normalizan actitudes y acciones que no lo son. ¿Son iguales de peligrosas unas y otras adicciones? ¿Que hay de distintas?
¿Cómo lo ves? La parte química es la que hay de diferencia entre unas y otras, pero por lo demás operan en la persona exactamente igual, ¿vale? Por eso se consideran ya adicciones algo que antes no se veía, ¿no? Precisamente porque tiene esa recompensa, esa capacidad de recompensa inmediata que va buscando la persona que utiliza cualquier sustancia o cualquier comportamiento susceptible de generar adicción. Lo que pasa es que nosotros no solemos tratar con diferencia a una persona que viene por alcohol, a una persona que viene, por ejemplo, con adicción a las compras o sexo, porque entendemos que eso, que es un problema, es una mala respuesta ante una necesidad o un deseo que ha tenido la persona durante un tiempo y que se ha perpetuado en el tiempo y que se ha convertido en un problema. Pero entendemos que es la persona la que ha entrado ahí por lo que sea, la que le ha convenido estar ahí por lo que sea y la que tiene que salir de ahí si quiere estar de otra determinada manera. Hay personas que, bueno, entiendo que son conscientes de que tienen una adicción, pero habrá otras, o la mayoría no son ni siquiera conscientes de que tienen adicción o bien a una sustancia o bien a algún comportamiento. Yo creo que más bien lo que ocurre es que, mira, una característica o una de las características del adicto es el autoengaño y la autojustificación, ¿no? Entonces, tenemos que entender cómo construye la adicción el propio adicto a través de sus ojos y no a través de nosotros, que en este momento no tenemos la adicción. Posiblemente si se parara y se quitara las gafas de su autojustificación o su autoengaño, vería que tiene patrones de conducta que le generan culpabilidad, que le generan irritabilidad, que le generan insomnio, que le genera cambios de humor, que le genera problemas familiares. Pero bueno, se ha generado estos recursos de pensar que no es para tanto, o que lo controla, o que en realidad no está siendo tan dinamitante como le dice su mujer o su pareja o su amigo, no, porque de alguna manera somos seres... Se autojustifican. Se autojustifican porque somos seres cortoplacistas por defecto, el ser humano. Entonces buscamos estrategias con las que consigamos a corto plazo conectar con el bienestar, porque tenemos esta pulsión, ¿no? Nos interesa sentirnos bien frente a sentirnos mal. Entonces quizá es más fácil engañarme y decirme que no tengo ningún problema, que aceptar con humildad y con mirada autocrítica que sí lo tengo, porque me lleva a un pozo personal que es complicado salir, ¿no? La mayoría de las familias son conscientes antes que la propia persona. Las familias, familia en el amplio rango de la palabra familia, ¿vale? En las personas allegadas a esa, pues porque ya están viendo que hay consecuencias que están agravando las relaciones, que están agravando la respuesta o los hábitos de esa persona, y entonces es la familia se anticipa un poco a lo que la persona considera que le está ocurriendo, y es la familia muchas veces quien le pone en el brete de o haces algo o nos distanciamos porque ya no podemos más. Está muy relacionado o muy unido el tema de las adicciones, que me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Jaime, con el tema de las emociones, ese tapar, porque a lo mejor relacionamos mucho cuando hablamos de, bueno, en este caso también de vuestras asociaciones, de Proyecto Hombre, de Horizonte, con esa droga a sustancias, pues al alcohol, al cannabis, a la cocaína, pero es que queremos todo ya, es la inmediatez, esa dopamina, ese sentimiento. ¿Está la sociedad de hoy en día un poco perdida en ese aspecto y nos parece como que eso no es adicción, pero sí que lo está haciendo también a nivel emocional? Yo me dejéis opinar. Te dejamos. No me quiero dejar llevar por el pesimismo y el derrotismo. Mira, la persona que es adicta, o ampliando un poco las miras, la conducta la tenemos que ver desde una perspectiva biopsicosocial, ¿no? Tiene que ver la parte biológica del ser humano, lo que tiene que ver con la estructura, con la genética, con la historia de tu familia, con las enfermedades que ha podido tener tu familia, con la modificación de tu sistema nervioso cuando consumes. Esa parte tiene que ver, no con la adicción, sino con el comportamiento humano.
también tiene que ver la parte psicológica, que ahí es las emociones, mi discurso interno, mis estrategias cuando tengo problemas, cómo gestiono el estrés, cómo me conozco, qué calidad de pensamientos tengo. Y también hay una parte que es la social, que es la contextual, donde vivo, qué accesibilidad tengo o no a la sustancia. Entonces yo creo que debemos de alejarnos siempre de miradas que sean reduccionistas, ¿no? Nunca se genera ni en la adicción ni fuera de la adicción problemas o dificultades que vengan de la causa y el efecto, ¿no? Normalmente el origen es multifactorial. Muchas circunstancias a lo largo de mi vida, posiblemente desmembradas en esa biopsicosocial dimensión, me ha hecho adaptarme a mi situación a través, en este caso, de la droga. Otros se tiran por un octavo o abandonan sus familias y se van a vivir a Kuala Lumpur. Entonces nos tenemos que alejar de ocurre esto y pasa esto, no, es muchísimo más complejo, y por eso nos dedicamos profesionales a desmembrar todo esto en un viaje muy duro y muy maravilloso dentro del ser humano, a ver qué ha ocurrido dentro de estas tres grandes dimensiones para entender un poco el por qué nos hemos adaptado. Por lo tanto, las emociones tienen que ver. Que tenemos una sociedad que tiene unos valores colectivos que cada vez son más, dan lugar a la duda, pues también tiene que ver. Que hay una concepción, una percepción del ocio y el tiempo libre que puede ser peligrosa, también tiene que ver. Que haya acceso a la droga en cualquier ciudad a menos de 10 minutos de tu punto donde estés, también tiene que ver. O sea, todo tiene que ver, ¿no? Que una persona tenga una autoestima fuerte, pues predispondrá menos probabilidad de que se adapte al consumo frente a una que ha sufrido bullying, que no se gusta, que no se acepta y que por ende tiene una autovaloración deficitaria, ¿no? O sea, es un conjunto muy, muy complejo de variables. También lo que tú decías, ¿no? En qué familia hemos nacido, qué cargas también llevamos de esa familia. Es complejo, ¿no? A la hora de... me gusta mucho lo que has dicho, porque no es una causa concreta, son muchas pequeñas circunstancias lo que a lo mejor lleva, bueno, pues a que la persona tenga una u otra adicción. ¿Hay algún rango de edad? ¿Hay más hombres, más mujeres? ¿Con qué datos contáis? Pues en las memorias anuales siempre hay más hombres que mujeres. Pero hay dos fenómenos con esto. Primero, hay más hombres que consumen, pues porque también hay mucha perspectiva de género en el consumo de sustancias. Las mujeres, por ejemplo, cuando antes hablaba Jaime de las prevalencias, las mujeres consumen más alcohol que los hombres, o sea, no consumen más alcohol que los hombres, perdón. Se evaden más a través del alcohol. La primera sustancia por la que llegan las mujeres a tratamiento es por el alcohol. Sin embargo, los hombres es por la cocaína. Quiero decir, las mujeres por género tenemos otra historia diferente, de más invisibilidad, de drogas, de consumo de drogas legales y de más en soledad, más en encubierto, y los hombres, sin embargo, parte de su socialización de género tiene que ver con el salir de fiesta, el consumir, eres más tío cuanto más consumes, y entonces en general llegan más hombres que mujeres. El mayor consumo de ellos es la cocaína, el de ellas es el del alcohol. La media de edad suele ser de ellos unos 35 años y de ellas de 39 años. ¿Por qué? Pues porque vienen más tarde, más solas, más rotas, con muchísimos más problemas físicos, psicológicos que ellos. Y ellos, digamos que hay una persona que les está empujando a ir y les acompaña a iniciar el proceso cuando ellas no lo suelen hacer. Entonces, esos son los datos, así el perfil más o menos. En cuanto a estudios, son gente de la calle, tienen estudios de grado medio, la mayoría de gente, a diferencia de lo que venía hace 40 años, que eran mucha gente que había abandonado estudios y no tenía terminada la ESO o la EGB entonces. Pues ahora hay estudios medios. Ellas suelen tener un poco más de estudios que ellos, aunque ellos tienen mejores trabajos y mejor remuneración que ellas, porque ellas se ocupan del cuidado de la familia o de personas
que tienen a cargo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay diferencias entre uno y otro sexo. Fíjate que esto que dice Belén, que es súper maravillosamente triste, ¿no?, el tema de la mujer y la adicción, pero es muy inteligente lo que ha dicho. Y pensaba yo, no lo sé, pero la proporción que tenemos de hombres y mujeres posiblemente no sea real, porque las mujeres hay este consumo silencioso. O sea, hay un montonazo de mujeres que tienen problemas igual o mayores que los hombres, pero no salen, no levantan la mano por un montón de circunstancias que da para otro programa. Entonces, efectivamente, yo creo que en todos los recursos hay muchos más hombres, pero si analizaras nuestra proporción no es real con lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un porcentaje general entre un 82-18, ¿vale? Nosotros sumamos, nosotros en Proyecto Hombre Málaga estamos trabajando desde hace años con programas destinados únicamente a mujeres, y nosotros aumentamos esa media hasta el 33% de mujeres respecto de los hombres. Pero ¿por qué estamos haciendo programas destinados exclusivamente a ellas? Y no que tengan que ver a lo mejor con una adicción, pero sí con un daño emocional, familiar y tal, y mujeres que han perdido su estima, que se han olvidado de su propio bienestar y que se han ocupado de otras personas a lo largo de su vida y han hecho del sentido de su vida el cuidado de otras personas en su familia, ¿no? Entonces son mujeres muy deterioradas, muy dañadas emocionalmente y que necesitan de un parón y de reconstruirse. Tomar aire para eso que decían, ¿no? Para conectar con ellas otra vez. Eso es, con su deseo, con sus ganas, con qué es lo que me impulsa a mí en la vida. Y también tenemos otro programa de mujeres que llevan mucho tiempo con depresión y que están medicalizadas y que han perdido las ganas de vivir. Entonces ahí intentamos recuperar esas ganas, que cada una encuentre esas ganas de vivir. ¿Cómo es esa terapia holística de la que hablabas antes? Pues tanto con este tipo de personas como con las que tienen, entiendo que a lo mejor es diferente. Cuéntanos un poquito. No solemos variar mucho la dinámica ni dependiendo de la sustancia ni dependiendo de la persona. Cuando llega a Proyecto Hombre trae una adicción y no, ya da igual el nombre o cómo. Trae una necesidad de que alguien le mire y que le haga sentir en confianza lo suficiente como para poder exponer y exponerse en lo que es y en lo que necesita, ¿no? Entonces, bueno, la manera holística que tenemos de trabajar responde a esa multifactorialidad de la que hablaba Jaime, ¿no? La persona no somos lo que pensamos, no somos lo que hacemos, no solo somos lo que pensamos, no solo somos lo que hacemos, lo que sentimos, con quien nos relacionamos, somos todo eso. Entonces, por homeostasis, cuando una persona trabaja solo uno de esos componentes, la persona tiende al equilibrio como la naturaleza. Entonces, una persona que empieza a hacer un comportamiento diferente, si se sigue sintiendo igual, si sigue pensando igual, va a tender a abandonar eso por las desincronías esas que se producen en el cuerpo. Con lo cual hay que trabajar con la persona de una manera integral, con todas las partes que nos comportan. Entonces, desde primera hora trabajamos con el comportamiento, con la manera de pensar que cada quien trae, con las emociones, aunque ahí vamos muy poco a poco, porque la persona que se siente horadada tendería a escapar. Cualquiera que nos toca en lo que nos duele tendemos a escapar, entonces vamos muy poco a poco. Pero sí que nos empezamos a trabajar con valores, los valores de la persona, prosociales, saludables, pues porque eso es lo que va a construir la persona que va a terminar el proceso y que va a ser lo más libre posible, quien quiera ser, pero lo más libre posible. Qué importante entonces esa salud mental. Absolutamente. La base, hablabas de esa terapia integral, porque es que cuando hablamos, yo estoy muy agradecida en este caso a Antonio Borrego, que ha apostado firmemente por un programa como Mensana, porque ya no sé si decirlo así, si me emociono y de verdad disculpadme, si es porque nos cuesta hablar de emociones, de problemas que sentimos, cuando todo al final está relacionado con eso, dónde estamos como personas, la que es madre porque es hija, porque es hermana, pero sobre todo mujer, y el hombre porque es hombre sobre todo, pues
en este caso con esta lacra del tema de adicciones y de acceder a ese tipo de terapias. Hemos hablado mucho aquí también, pues, no sé, se normaliza, pues lo primero, una alimentación sana, deporte, pero también meditación, hacer yoga, que cada uno busque bordar, leer, bailar, cantar. Exactamente, ¿qué nos gusta? ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos divierte? ¿Qué me da vida? ¿Qué me da razón de estar bien? ¿Sabéis lo que yo digo, si me lo permitís? ¿Qué nos hace chiribita? ¿Eso? ¿Qué nos hace chiribita? Eso. Pues en el caso de la persona que tenga adicción y que está con vosotros en esa terapia integral, y en el caso de las personas, los familiares que acompañan a esa persona y que también la sufren, es que no es ni más ni menos, sino en distinta medida, pero el sufrimiento es igual. Sí. Entonces, Jaime, ¿cómo trabajáis también vosotros si hacéis también esa terapia integral, holística? Claro, yo me atrevería a decir que no se puede contemplar al ser humano de otra manera. Yo, por ejemplo, además de trabajar en Proyecto Hombre, soy psicólogo privado y el tratamiento del ser humano es igual. De alguna manera, o en otras palabras, es entender al ser humano como un ser multidimensional, formado por muchas dimensiones. Una dimensión íntima, que es este diálogo interno que tengo yo conmigo mismo, que es con el que más hablo, que es de piel para adentro, cómo me llevo conmigo mismo, cómo me acepto. Hay una dimensión familiar, Jaime como hijo y como hermano. Hay otra dimensión familiar, que es ese Jaime como padre. Una dimensión social, que es Jaime con su red social. Entonces hay que entender esta complejidad del ser humano de manera sistémica. Y también una cosa que es muy importante que tú has dicho es las familias y todo esto, porque claro, al final aquí hablamos de la persona que tiene una dificultad, en este caso una adicción, que es el elemento activo, el protagonista de este proceso, pero vienen también sistemas que rodean a esta persona que por lo tanto se han influido bidireccionalmente, en este caso mucho más negativamente que positivamente, y son personas que vienen con su multidimensionalidad de origen. Viene una madre que es amiga, que es mujer, que es trabajadora, que es vecina, que va al supermercado, que no sé qué, y además tiene un marido o tiene un hijo, tal, ¿no? Y el padre pues tiene la misma historia. Entonces el trabajo es multidimensional, holístico, sistémico, y Proyecto Hombre también da mucho protagonismo y mucho espacio a todos esos sistemas que rodean al protagonista, porque entendemos que son sistemas arañados. ¿No? Hablaba Belén de esas mujeres que se han perdido o que se han dejado de querer o que ya no tienen muchas ganas de vivir, ¿no? Que es frío, ¿no? Es tan frío y tan oscuro, pero eso es real. Entonces así vienen las familias, y estas familias hay que acogerlas, hay que darles espacio, hay que transmitirlas que las entendemos, hay que validar lo que sienten y hay que acompañarlos y acompañarlas en este proceso que es largo, es maravillosamente bonito, pero también maravillosamente duro en muchas ocasiones, ¿no? Entonces el protagonista tiene lo suyo encima y hay que ser muy valiente hablabas tú antes de la sociedad, de lo duro que es mirarnos para adentro. Es mucho más cómodo no mirarnos, evitar, ¿no? O escapar, ¿no? Afrontar las dificultades es complicado, es de valientes, ¿no? Siempre decimos que en terapia está la gente valiente. Totalmente. Porque bueno, si estás en buenas manos, como en nuestro caso, creo que puedes llegar a grandes objetivos, pero el camino es doloroso. Y hay que acompañar y hay que entender que el protagonista tiene lo suyo, vulgarmente hablando, y que todo el que rodea al protagonista también tiene lo suyo. Y hay que darle un espacio, por supuesto. Hablamos ahora y me gustaría resaltar la parte del terapeuta, del profesional, vosotros en ese acompañamiento, que es duro, que es un proceso a medio largo plazo, donde pues esa persona y todo su entorno, toda su red social va a vivir momentos más oscuros que con luz, porque vemos la sombra, ¿no? Esa persona pues va a tratar con la adicción de tú a tú. ¿Cómo lo vivís vosotros a nivel personal? ¿Cómo volvéis a casa dejando, pues al final es vuestro trabajo, tenéis que dejarlo aparte? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué hacéis? Como un aprendizaje. Qué bonito, qué bonito. Yo llevo muchos años en esto
Y yo recuerdo al principio que yo me llevaba a casa y los fracasos o los triunfos de los chicos los triunfos eran de ellos, pero los fracasos eran míos, ¿no? Entendiendo en ese proceso de aprendizaje que tú eres una persona que acompaña y que tú no puedes tirar más de lo que la persona quiera caminar. Tienes que ir de la mano de esa persona como profesional, pero que tú no eres el protagonista de su historia. El protagonista de su historia, como dice Jaime, es la persona. Y tú eres un acompañante eres un buen acompañante porque le estás facilitando el proceso de sanar todas esas heridas que trae de su historia y le estás dando herramientas nuevas para construirse como esa persona que quiere llegar a ser. Pero tú no puedes hacer más que ir de la mano de esa persona y sin tirar, además, que es todo un aprendizaje. Y hay veces que el profesional o la profesional se insensibiliza para no sentir ese dolor que siente la persona. Entonces hay que encontrar la búsqueda del equilibrio entre simpatizar tanto con la persona que me cuelo en su emoción y vivo con ella, que no estás ayudando a la persona, o ser insensible y ser un muro contra el que la persona no puede ver que hay una empatía y una misericordia, no sé, a lo mejor esa palabra tiene una connotación negativa, pero es eso, el sentir que estás a la par con esa persona. Ese equilibrio es un aprendizaje, yo creo que nos va a durar toda la vida. Sí, yo estoy escuchando a Belén y digo, qué bien, qué gusto de escucharla. Mira, me parece esa pregunta que es cómo nos llevamos los profesionales que nos dedicamos a esto con esta profesión y con nuestros procesos internos, ¿no? Y creo que es un poco esto, ¿no? Es que cada quien trae claro, tú ya traes. Mira, yo por un lado tenemos el privilegio de bajar a los pozos de las personas, pero con control, sabiendo lo que hacemos, y cuando bajas al pozo de una persona irremediablemente conectas con los tuyos propios. Entonces esto te permite estar en un proceso de aprendizaje continuo. Yo pienso que el que es electricista o carnicero o arquitecto tal no tiene esta oportunidad de conectar debajo de la tierra, entre pozos, con los pacientes, ¿no? Entonces creo que es muy rico. Creo que cuando yo estudiaba y me decían que hay que desconectar cuando sales del trabajo, estos son motos que te venden, que luego hay determinadas profesiones que no es real, incluso yo diría que podría ser psicopático si te olvidas de todo lo que te pasa o todo lo que escuchas, ¿no? Cuando eres un profesional que te dedicas al trauma o a vivir la crisis. Entonces, bueno, pues tienes que aceptar que hay momentos de tu vida personal donde te invaden ciertos pensamientos que muchas veces son más turbios de la cuenta o más preocupantes, o otros tantos maravillosos, ¿no? Y luego, por otro lado, la parte de la insensibilidad, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una experiencia con una compañera de trabajo que después de escuchar un discurso que era el drama elevado a la enésima potencia, aquella persona se fue y los dos, de manera brutal, empezamos a trabajar como si no hubiera ocurrido nada. Entonces yo como que conecté con este discurso y entonces paré y miré a los ojos a mi compañera y le dije algo así como, vamos a tener cuidado porque somos como dos piedras después de tantos años de escuchar. Y era como, me daba incluso hasta miedo mi reacción, ¿no? Porque era, jolines, no puedes generar un trauma personal después de haber escuchado esto, pero ser tan frío, ser impasible. Me miré en el espejo y me daba un poco de miedo. Entonces la clave es pues estar en medio, como tan perfectamente ha descrito Belén. A nivel personal también, ¿por qué elegisteis llevar a cabo pues la profesión que estáis teniendo, que estáis desempeñando y que seguís desempeñando después de muchos años ejerciéndola? Pues por los propios daños y los propios traumas en los que yo, por ejemplo, en los que he vivido, ¿no? El cómo a mí me ha generado una sensibilidad especial el darme cuenta de mi propio sufrimiento y de mi propio dolor, de mi propio daño, y el ver cómo ha habido personas que a lo largo de mi camino me acompañaron a tener la esperanza de que de ahí se podía salir. Entonces,
a mí esas personas que con 13 años me dijeron, yo estoy aquí, te escucho, te veo, te miro y puedo caminar a tu lado todo lo que tú quieras, para mí aquello fue tan sanador que yo dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Y ha habido muchas cosas en mi vida que me han puesto en esa toma de decisiones, ¿no? Luego me he rodeado de gente que me ha facilitado mucho, mi pareja, mis hijos, siempre han seguido esa estela y entonces, bueno, pues me ha sido muy fácil tomar esa decisión día a día y seguir enamorada de esto. Porque a su vez tú en casa también, qué importante que tengas ese acompañamiento y ese sostén a lo mejor, porque no tiene que ser fácil también como decía Jaime, ¿no? Venir de ciertas historias que a veces te parece como impasible, otras no, donde hay que tomar equilibrio y llegar a casa y hacer como si nada, porque en tu casa también pues también hay a lo mejor ese conflicto, pero ya tienes claro el día a día, porque al final esto es la vida, habrá cosas mejores, peores, pero un tipo de adicción, una adicción ya es un trauma en sí. Entonces Totalmente. no es fácil para, entiendo, para vosotros pues llegar a casa y decir, pues no pasa nada, venga, volvemos. Me parece también maravilloso lo que tú decías antes, ¿no? Yo que vivo el con aprender mi pareja, siempre. sí, hay veces que llegamos, él también se dedica a estas cosas y entonces hay veces que lo que más impera en nuestra casa en el día a día es el silencio, ¿no? Porque necesitamos eso, digerir, silenciar todo lo que ocurre en nuestros días a días, porque necesitas el equilibrio para poder llegar al día siguiente y volver a estar a disposición de las otras personas, sabiendo que tú tienes también tu vida y que te la llevas de dote allí donde vayas. Que va contigo, ¿eh? Que va contigo. Yo no sé por qué tú elegiste esto. Pues mira, yo creo, estaba pensándolo, a ver qué podía contestar que sonara bien. Mira, yo sin saber muy bien si iba a ser psicólogo el día de mañana, lo que creo haber tenido siempre es cierta conciencia social. No sé, siempre he tenido, no me voy a tirar demasiadas flores, pero algo de sensibilidad por pensar que el mundo es diverso y mostrarme un poco inconformista con las cosas y no ser un quejica de sofá y querer ser mínimamente protagonista del cambio. Quizá, alejándome de estos términos, pero algo habría ahí, ¿no? Decir, oye, pues hay cosas que no me gustan y si puedo ser un engranaje más de tal, y después con los años, pues 20 años después, pues te das cuenta que te ganas un poco la vida así, que puedes ayudar a la gente, algo así, simple. Y tu manera, también ahora a Belén se lo quiero preguntar, o un hobby, o qué actividad, con qué actividad tú desconectas para a tu vez conectar contigo y luego pues darlo todo en este caso como profesional, que por supuesto en tu día a día, en tu vida normal, pues en tu papel de padre, de persona, como si dar. ¿Cómo desconectas tú? Yo tengo dentro de que, como he dicho antes, que te acuerdas de las cosas y que hay épocas donde duermes peor y tienes el curro y tienes la cabeza muy acelerada. Yo desconecto y tengo mi vida fuera del trabajo bastante equilibrada porque aplico lo que intento decirle a mis pacientes que tienen que hacer, que es cultivar pues ciertas dimensiones. Yo, por ejemplo, para mí es muy importante mi dimensión deportiva. Por ejemplo, pues yo escapo mucho y me oxigeno y me desinhibo. ¿Qué deporte haces? ¿Escalada? Escalo. Esto que quede claro, no hemos hablado, no, lo he dicho porque lo he sentido, que escalaba. Pues entonces esto, sí. Pues por ejemplo, hacemos deporte, damos paseos y intentamos reírnos mucho y disfrutar de nuestro tiempo libre. Belén, ¿tú? Pues mira, yo canto, para mí... No me digas. Sí. ¿Hay que te hago cantar una canción? No, Uy. por favor. Una cosa es que lo haga y otra cosa es que lo haga bien. Pero a mí me nutre mucho y me oxigena mucho y tal. Me voy a la piscina, que bailo mucho en la piscina también, porque, bueno, pues porque yo percutir con el cuerpo, como tengo más kilos de la cuenta, pues me hace daño. Entonces bailo mucho en la piscina, en el aquagym, que me vuelve loca. A mí todo lo que tenga que ver con la música me gusta muchísimo. Pero también me nutro mucho saliendo con amigos y amigas, el cine me encanta, me apasiona. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con relacionarme, ahora tengo un nieto y entonces relacionarme con mi nieto me nutre también muchísimo porque me hace olvidarme de todos los follones del trabajo y estar presente para él, que es maravilloso, es una experiencia, lo de la abuelidad es maravilloso.
¿habláis de esto con los pacientes, con esas personas que están atravesando ese duro proceso de las adicciones? Pues como ejemplo de, oye, todos tenemos también que desconectar, tú para curarte, porque te curas, porque te pones bien, porque la vida pues tendrá sus altibajos, pero merece la pena vivirla. Encontrar, ¿no?, esas cosas, es que cuando dicen, es hacer un poco más y permitirme, que no quiero ser yo protagonista ni mucho menos, hacer más cosas que nos gustan, pero para saber qué nos gusta, pues tenemos que probar muchas cosas. Y oye, pues a lo mejor es eso de bailas, que cantas, que te vas de escalada, lo más simple. Leer, ellos dónde estamos. Esas personas que os dicen, las veis pues que empiezan a probar cosas, pues si necesitan también a lo mejor una parte, porque es una adicción en la que hay una parte fisiológica y necesitan un tratamiento, ese tratamiento también en terapia psicológica, esa terapia del hacer, del vivir, del ocio. Lo que nos hemos encontrado que... ¿Qué os encontráis con eso? Una de las características de la persona adicta es que por defecto ha destinado mucho tiempo a la adicción, entonces ha destinado poco tiempo a descubrirse. Entonces, claro, primero cuando hay que tener cuidado, hay que entender a la gente que llega a nuestra casa, porque quizá diciéndole esto, por otro lado también la estás generando sentimientos de culpa. Primero viene la culpa y después viene el autocastigo, y también la estás generando cierta presión. Si yo le digo, haz esto, o vete de escalada, o canta. Bueno, un tío que lleva 30 años que trabajaba y consumía, entonces ha hecho una cosa que en psicología se llama evitación experiencial, ha evitado experiencias nuevas siempre. Entonces, esto que tú dices es un objetivo. ¿Cómo lo haces? Pues muy lentamente, ¿no? Primero hay que ir... Hay otras cosas. A mí me da mucho miedo esto, de alguna manera, castigar a la gente diciendo, oye, pues no has hecho nada o tienes que hacer ahora. Es como, primero, llévate bien con tu circunstancia, motívate, tenemos que escalar, como digo yo, un 8000, y esto es, pues bueno, esto vamos lento, y luego llega un momento en estos procesos que es ya pasado el Ecuador posiblemente, donde nos empezamos a plantear, bueno, ¿y qué hobbies? A la gente le preguntas, ¿qué te gusta? Y es muy habitual que te contesten, no me gusta nada, y en realidad no es real, lo que no saben es lo que les gusta. Entonces es un poco, empezamos con una cosa tan básica como esa prueba-error de, ayer estaba yo con un chico hablando de esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué te gusta? Pues a lo mejor te encanta el barro y nunca lo has probado, ¿no? Entonces tenemos que acompañar en un momento de la mano en este sentido, de buscar hobbies, de buscar ocio, de buscar cosas que una persona descubre a lo mejor con 50 años, procesos o aprendizajes que tenía que haber descubierto con 12. ¿No? Es brutal cuando lo ves de esta manera. Lo que para nosotros es tan normal, ¿no? Yo mis hobbies los conozco, han ido variando, algunos más, algunos menos, pero esas dimensiones las tengo cultivadas y tal desde que tengo 5 años, pero hay gente que con 50 no. Entonces hay que ir muy despacito, ¿no? Ahí entiendo entonces un proceso previo dentro de esa terapia en el que se acompaña o acompañáis también con los tiempos. No todo el mundo tiene el mismo tiempo, y en esto entiendo que la paciencia es una de las grandes protagonistas en mayúsculas. Otro equilibrio que debemos encontrar entre el dejar a la persona que se desarrolle y que vaya haciendo su proceso en la medida en la que puede, pero también sabiendo que a lo mejor no es la persona responsable de lo que le ha ocurrido hasta ahora, y ha sido una víctima de cosas que le han ocurrido, pero sí es la responsable de salir de ahí. Entonces, es el equilibrio entre medir el paso, encontrar el equilibrio entre tu proceso es tu proceso y tu paso es tu paso, pero no te duermas. Accionar. No te duermas, no te quedes en la víctima, no te conformes con algo con lo que no debes conformarte, porque puedes dar más. Y luego el profesional luchar con su propia expectativa, ¿no? De que muchas veces te vienes arriba porque te entusiasma, o tú eres el lado romántico que quieres ir a 100 por hora y el motor de la otra persona no da más de 60, y ahí conectas con tu propia frustración y ahí empiezas a cultivarte y a trabajar o a sanear tus propios procesos, ya no los del paciente o los del usuario, sino los tuyos propios, ¿no? Al final, no sé, decidme si me equivoco, yo lo estoy viendo así también un poco como un triángulo, ¿no? El paciente, el profesional y la familia
que también se queda un poco a la expectativa de ¿qué tengo que hacer yo? Decirle que haga muchas cosas cuando esté, por ejemplo, en el sofá o cuando tenga ganas de esa sustancia o de esa cosa que le produce la adicción. Qué complicado, un poco, por eso os digo de verdad que labor tan encomiable, porque es que al final es todo un conjunto, ¿no? Tú lo decías. Estos tres elementos son la clave: es el principio activo, que es el protagonista, su sistema familiar o natural, el que tenga, y un equipo de profesionales que esté cualificado. Sí, yo siempre digo que si tenemos estos tres elementos y más o menos los cohesionamos, sacamos adelante el plato, ¿no? Hay un estudio de hace pocos años que vinculaba la adherencia o el vínculo psicoterapeuta-paciente con un 70 o un 80% del éxito de la terapia. Es decir, dando la vuelta a este estudio, hablábamos de que en torno a un 20 o un 25, no es exactamente esto, pero algo especialmente pequeño, tenía que ver con la técnica, con las estrategias psicoterapéuticas, y más con que el paciente o el usuario confíe plenamente en ti, y tú como profesional, incluso como ser humano, también te vuelques en este proceso, ¿no? Debemos quedarnos, yo creo, también con ese mensaje que no es de psicología positiva, si se quiere se puede. A veces uno quiere, pero le cuesta, puede, pero sí que hay que trabajarlo, que no va a ser fácil, pero que al final tenemos una red muy importante de los profesionales que acompañáis en ese proceso, de esa familia, porque también estáis para ellos, para, bueno, pues... también les damos herramientas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué herramientas tienen? Y les creamos espacios para sanar también sus propias heridas, porque las hay cuando llegan, de esas relaciones que se han dañado tanto, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede, y cuando no se puede solo, hay profesionales que te acompañan a hacer ese camino. ¿Qué sentís vosotros, bueno, en este caso a nivel profesional, pero por supuesto que no se puede olvidar a vosotros también como individuos, como personas, cuando estáis viendo pues esa evolución en el tema adicciones? Antes era pues mucho más a cierto tipo de sustancias, ahora a lo mejor son a ciertas sustancias químicas, también lo que hablábamos de los móviles, de ese estrés que hay ahora, y nos volvemos, incluso hay personas que son adictas al estrés, adictas al trabajo, adictas al hacer, al no parar, venga todo. Estamos un poco en una sociedad que también tiene que hacer un alto en el camino y buscar ese equilibrio que hablabais vosotros. Posiblemente sí. Posiblemente sí. Yo, depende del día, como he dicho antes, pienso que la decadencia se acelera más o menos, y luego hay algún día que me levanto más optimista. Bueno, a mí lo único que me llega con todo esto es que me carga de responsabilidad social, que tengo soy un grano de arena en el desierto, pero que tengo la posibilidad de ayudar a salvar vidas porque me dedico a lo que me dedico. Entonces, si al año tengo X pacientes, pues voy a intentar echarles un cable, y ya con esto mi labor es suficiente. Y luego, ya en términos colectivos, pues bueno, efectivamente deberíamos de redefinir un montón de conceptos que nos están llevando a la inestabilidad. Hablábamos antes del ocio, del tiempo libre, redefinir los valores colectivos de la sociedad, redefinir el fracaso, redefinir el si quieres puedes, esta moto que nos han vendido, que yo no me la creo. Yo tampoco. Bueno, redefinir un poco esto y buscar un poco la quietud y la calma. Y hablamos antes de mirarnos a los ojos y pedirnos más veces perdón y decirnos cómo nos sentimos y llorarnos y reírnos y abrazarnos. Pero quizá todo esto es una utopía, entonces me quedo con la parte de ¿y yo qué puedo hacer?, ¿no? Que es lo que estás haciendo, yo ¿no? Poner, por lo menos intento. Tú decías ese granito de arena, que yo creo que al final también me ha gustado mucho una cosa que has dicho, es cómo voy a aconsejar yo a alguien algo que yo no hago. Entonces, siendo tú, no sé si decir el mejor ejemplo, pero sí ejemplo de coherente, lo que hago, siendo leal a mis convicciones, ¿no? Tú eres un poco más de lo mismo. Fíjate, ¿No, yo creo que en el transcurso de los 40 años que han pasado desde que surgimos hasta ahora, sí que ha habido una invisibilidad social del tema de las adicciones, y a mí me parece muy peligroso. Hay una parte buena, que es que ya no están designados
las personas que tienen un problema de adicción, porque ahora conviven con nosotros y también, pero parece que ya no existe el problema de las adicciones socialmente. Y es verdad que vivimos ahora mismo en una sociedad, para mí, demasiado individualista, porque tendemos a pensar, y esto ya es filosofía pura, me cortas cuando quieras, tendemos a pensar que somos capaces de hacerlo todos solos, y es mentira. No nacimos solos, no morimos solos, y no podemos subsistir a lo largo, es por pura supervivencia, no podemos tirar hacia adelante si estamos solos. Sin embargo, hay muchos de los temas ahora sociales, que tenemos una responsabilidad social que no estamos viendo y que no estamos sensibles a tocarlos, pues porque mientras no me toquen no tengo esa sensibilidad. Y es un error, porque esto nos está afectando como colectivo, como contexto como sociedad, social, ¿no? Como sociedad nos está afectando sí o sí, este y otros muchos temas. Es decir, también vamos a ir terminando ya, estamos ya en la recta final. Todos tenemos que hacer ese compromiso para con nosotros mismos y un poco también para el mundo en el que vivimos, para la sociedad, porque exactamente cada uno es cada uno como persona, pero vivimos en sociedad, un compromiso social. Comprometiéndonos pues con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todas esas relaciones. ¿Por qué hablamos tan poco de eso? Porque nos da miedo al final hablar de emociones, de que la vida, de qué va, que no es fácil, que tiene también, bueno, pues sus altibajos como todo, y no pasa nada tampoco. Bueno, no hablamos de esto otra vez por múltiples factores, ¿no? Claro. ¿Os acordáis que antes decía que alejarnos de conclusiones reduccionistas? No hablamos de esto porque, para empezar, es difícil coquetear con nuestro propio sistema emocional, porque te vas a afrontar ciertos abismos inexplorados y te puedes caer y hacer daño. Porque conectamos con emociones que nos incapacitan, como la vergüenza y el miedo, y ante la vergüenza o el miedo mejor no digo nada, ni te miro ni me miro. No hablamos de esto porque vivimos en una sociedad en la que me levanto y no pienso, porque tengo que tomar el café y mientras me tomo el café tengo que vestir a la niña y la niña entonces pasan los días y los días se convierten en semanas y las semanas en meses y los meses en años, y no he parado a pensar en ningún momento por qué he hecho lo que he hecho, por qué llevo 3 días sintiéndome mal. Yo le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Pues estoy triste. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Y cuánto llevas triste? Sé, los últimos 2 meses. ¿No? Es que realmente no me he parado a pensar, ¿no? Entonces, bueno, pues una sociedad muy acelerada, porque nos están comiendo otras cosas que son temas muy complejos, ¿no? Hablamos de economía, de capitalismo, de industria, y tenemos muchas veces que bajar al suelo y lo que hablábamos antes, pues que haya espacios así donde tengamos la oportunidad de conectar con la sensibilidad y con la pausa y el replantearnos, ostras, ¿y si esto es importante? Pues nunca había pensado esto, ¿no? Y generar estos espacios que nos predispongan a reflexiones un poco más profundas o más emocionales. A un compañero un día le decía, uno de los chicos que había iniciado una terapia, decía, es que últimamente me siento mal, y le decía al compañero, quita el mal, últimamente me siento. Claro. No nos damos ni cuenta, ¿no? Efectivamente. Qué importante. Pues hoy nos vamos a quedar con una palabra que es gracias en mayúscula por la labor que hacéis, por la suerte que tenemos de contar con grandes profesionales para personas que padecen, pues en este caso hablábamos, fijaros, hemos empezado hablando de esas adicciones y acabamos un poco hablando de que al final todos somos uno, y que si cada uno pone su granito de arena y un poquito de esta ayuda, no solo son esas adicciones lo que pueden erradicarse en cierta manera. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes, siempre semana tras semana, por estar aquí, por acompañarnos y sobre todo, como siempre les digo cada vez que termina una edición más de Mensana, gracias, y ya saben, cada uno que busque la manera, pero como siempre les digo, sean felices. Gracias.